En primer lugar, agradecerles a las ponentes. La doctora Arbeláez fue ponente en el primer debate, al doctor Samuel Arrieta también mis agradecimientos y a la doctora Ana Teresa Bernal por sus ponencias positivas. Rápidamente, colegas, este es un proyecto que he trabajado desde incluso el periodo pasado con Peñalosa. Parte de un hecho, y creo que es algo que he insistido a lo largo de estos años, y es que los gravísimos problemas que vimos en la ciudad, no solamente los problemas sociales de pobreza, desigualdad, desempleo, hambre, sino también el atraso de la infraestructura, tiene que ver con una causa principal, y es el subdesarrollo. El subdesarrollo de Bogotá y el subdesarrollo del país. Colombia en realidad es un país extremadamente subdesarrollado. Cuando uno ve cifras como por ejemplo el PIB per cápita de Colombia versus el de otros países, pues la distancia es astronómica. Nuestro PIB per cápita es de alrededor $6.000, mientras que los países desarrollados llega a más de $40.000 por persona. En esa medida, para lograr mejorar estas condiciones de desarrollo económico que necesita tanto Bogotá como Colombia, hay un sector que es indispensable para hacer lo que es el sector de la industria manufacturera. Por algo el capitalismo nace con la revolución industrial, y por algo la revolución industrial es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, que reformó y logró cambios profundos no solamente en las estructuras económicas de la humanidad, sino también en sus estructuras políticas y en sus estructuras sociales. ¿Qué es lo que ha pasado con la industria en Colombia, en Bogotá? Que se viene quebrando. Hay que ver, por ejemplo, las cifras de la participación de la industria en el PIB de Bogotá. En el 2005 esa participación era alrededor del 14% y ya ha venido descendiendo, y el año pasado cerró en una participación apenas del 8%. Es decir, venimos en un proceso de desindustrialización, como lo han explicado distintos estudios, incluso de organizaciones que no son afectos a estos postulados de defensa de la industria nacional, como ANIF, que en un estudio hace de algunos años concluyó que en Colombia estamos en un proceso de desindustrialización. ¿Por qué? Por las malas políticas de gobiernos que han preferido ponerse al servicio de los intereses de las grandes potencias del mundo en lugar de los intereses nacionales. Y han implementado medidas como la apertura económica o los tratados de libre comercio, que lo que hacen es inundar el mercado interno con los bienes industriales que producen en exceso las grandes potencias industriales, y eso termina quebrando a nuestros productores nacionales. En eso han sido culpables y responsables todos los gobiernos, especialmente de los 90 para acá, comenzando por el señor César Gaviria, ahora tan aliado del presidente Gustavo Petro; Ernesto Samper, también otro de los grandes aliados de Petro; pasando también por Pastrana, Uribe con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, por supuesto Santos, Duque, y ahora el presidente Petro, que prometió en campaña que iba a renegociar los tratados de libre comercio. Ahí ya vi una declaración de la ministra de Agricultura señalando que no iban a cumplir con esa promesa, y el ministro de Comercio también en una declaración en días pasados, doctor Celio Neves y doctora Heidi, dijo que no había que revisar esos tratados, sino que aprovecharlos. O sea, volvió al discurso uribista el gobierno de Gustavo Petro en esta materia, que es el aprovechamiento de los tratados de libre comercio. La principal responsabilidad en esta materia, por supuesto, que le cabe al gobierno nacional, pero los gobiernos locales también deben implementar políticas de fomento a la industria, y este es el propósito de este proyecto de acuerdo, con los instrumentos de política pública que ya explicaron los ponentes y que permitan algo mitigar esa crisis causada por una pésima política a nivel nacional que nos tiene hundidos en el atraso, en la pobreza y en la desigualdad. La capacidad que tenemos desde el Consejo y nuestras competencias son muy limitadas. Por supuesto que este no es un proyecto que de la noche a la mañana vaya a lograr esa transformación en la implementación de políticas públicas de fomento de la industria. La administración pues va a tener mucha discrecionalidad para mirar cuáles herramientas va a implementar, y discrecionalidad para saber en qué momento lo va a implementar. O sea, puede que quede como un saludo a la bandera, pues ahí voy a estar yo presionando junto con los trabajadores y empresarios de la industria capitalina para que de verdad se diseñe y se implemente una política industrial en Bogotá. Muchas gracias, señor presidente.